Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Bienvenidos al cuarto día del ciclo de charlas rumbo al Reto Naturalista Urbano 2021. Hoy tenemos la agradable presencia de Luis Francisco Ledesma de Funga Conservation. Regálenme un segundito. Listo. Como les mencionaba, hoy tenemos a Luis Francisco Ledesma de Funga Conservation y Luis Fran, como le dicen sus amigos, es un joven micólogo. Él es cofundador de Funga Conservation y estudió biología en la UCR. Una de las razones de las cuales él hoy está acá es que él es una de esas personas, uno de esos biólogos que tanto necesitamos, que le gusta compartir el conocimiento con el público en general. Entonces, estamos muy contentos, Luis Fran. Si gustas, puedes activar el compartir la pantalla. Claro, hola, buenas tardes. Ya les comparto la pantalla. ¿Se ve? Se ve súper bien. Ok, perfecto. Bueno, entonces voy a dar con inicio a la charla, a la cual les vengo a contar un poco sobre los hongos que hay en Costa Rica y en la GAM. Esta diapositiva es también para contarles que soy parte de una organización que se llama Funga Conservation. Eh, Esta charla del día de hoy también forma parte de otras entrevistas que estamos haciendo, ¿verdad? Por nuestra cuenta para celebrar la Semana de la Micología. Entonces, afortunadamente, esta semana está llena de eventos como estos, en donde coincidimos afortunadamente, y les invito a seguirnos en las diferentes redes sociales, ahí están en su pantalla. Y ya para entrar al tema de hoy, este, les vengo a hablar de los hongos del gran área metropolitana. También afortunadamente coincide que hoy 22 de abril es el Día Mundial de la Tierra, entonces me siento muy feliz de que las diferentes fechas conmemorativas se pusieran en coincidencia con la charla que hoy les voy a dar. Entonces, con esa buena energía que traigo, espero que se lleven un buen mensaje. El día de hoy les voy a hablar de estos temas que ustedes ven aquí. Primero vamos a hablar de conozcamos mejor a los hongos, un poco de la biología, de estos seres tan particulares. Vamos a conocer un poco de su taxonomía, su anatomía. También vamos a ver un poco de su diversidad a nivel del mundo y también a nivel de Costa Rica. Vamos a hablar de algunas recomendaciones para tomar fotografías de los hongos para su posterior identificación. Y también les voy a hablar un poco del trabajo que hacemos en Funga Conservation. Y esto es un mapa que me gusta siempre mostrar para que no se nos olvide que no somos los únicos organismos de este planeta. Muchas veces caemos en la ignorancia sin querer del antropocentrismo, ¿verdad? Cuando compartimos este mundo con millones de seres vivos. Y hoy vamos a irnos por esta rama que está aquí arriba, que es el reino de los hongos. Sin embargo, como ustedes ven, hay una gran diversidad de los otros reinos y dominios. También quiero como introducir un pensamiento diferente para entender a los hongos desde otro lugar. Resulta que un amigo me presentó que los hongos tienen superpoderes y estos son 10 de los mejores fungipoderes que reconocimos. Ellos alimentan el mundo, filtran el agua, dan soporte a las plantas, remueven residuos tóxicos y contaminantes, degradan el plástico,
construyen el suelo, transforman los desechos en materiales nuevos, curan el cuerpo, curan la mente y curan el alma. Así que es un reino que tiene mucho por enseñarnos y nosotros de aprender a convivir con él. Y espero que con esta charla se lleven un poco de el amor que yo tengo hacia este reino. Los hongos están en todos lados, ¿verdad? Ellos muchas veces los vemos en los bosques, en los troncos. Sin embargo, a nivel mundial los podemos encontrar en muchos ecosistemas. También están en diferentes espacios, especies, ¿verdad? Algunos son parásitos de insectos, los famosos hongos entomopatógenos. Otros son bioluminiscentes, que quiere decir que brillan en la oscuridad. Otros tienen formas de partes del cuerpo que a nivel medicinal están relacionados con sus usos cotidianos. Otros son parásitos de plantas, como la roya del café, que ha hecho que perdamos millones de colones con la siembra del café en nivel internacional. Y hay unos que son de colores increíbles, turquesas, que se usan para teñir telas. Otros que crecen en desiertos áreos, parece aparente sin ningún sustrato. Otros que crecen en la Antártida en forma de líquenes. Y unos que crecen con una seta debajo del agua. Entonces, como ven, los hongos están en donde se pueden imaginar. Y sin embargo, esta charla está enfocada en la GAM, el Gran Área Metropolitana de Costa Rica. Y como vemos, tiene parte de 4 provincias principales. Y aquí hay diferentes zonas de vida, hay diferentes ecosistemas, ¿verdad? Hay diferentes elevaciones, hay cerros, montañas, valles. Entonces, dependiendo del lugar donde nos encontramos de la GAM, vamos a encontrar hongos diferentes. Sin embargo, vamos a ver por ahora cuál es la función de los hongos en la vida de la humanidad. Ellos son indispensables para mucho de lo que hacemos día con día a nivel de la sociedad. En la parte de la comida, ellos son sustitutos de la carne, ¿verdad? Ellos ayudan a producir el pan de levadura, ayudan a producir fermentos con sus levaduras, y de estos fermentos es uno de los alimentos más conocidos y que genera un mercado súper importante, que es la salsa de soya y todos sus derivados como el miso y los platillos que se hacen con este ingrediente tan particular de la cocina asiática. Los lácteos, algo que nos comemos desde que somos niños y niñas, el chocolate, tuvo que pasar por un proceso de fermentación. Entonces, hay granos de chocolate que tienen levaduras, ¿verdad? En su proceso de fermentación. Y gracias a estas levaduras es que se logró el paso. Y si no hubiera este proceso, no tendríamos el chocolate tal y como lo conocemos. Lo mismo pasa con el café. Entonces, hay que agradecer a los hongos cada vez que nos tomamos una taza de café, por las mañanas, por las tardes, también cuando nos tomamos un trago de cerveza, un trago de vino. Les tenemos que agradecer a los hongos por tener ese momento de celebración, de relajación. Y eso solamente en la parte de la comida. Ellos también ayudan mucho en la parte de manufactura, en la industria, ayudan a producir biocombustibles. Hay ya sustitutos de cuero, sustitutos de tela a partir de micelio de hongos. También ayudan a hacer todo el proceso de papel. Ahorita también están produciéndose biomateriales con hongos, los famosos micomateriales a partir de la micotectura, y también muchos se utilizan para detergentes a nivel de limpieza.
La medicina ni hablar, hubo una revolución medicinal gracias a los hongos, en este caso la penicilina. Es derivada del penicillium, ¿verdad? Y eso hizo que muchas personas dejaran de morirse a partir de infecciones severas. Y ahorita se están usando para otros fármacos, ¿verdad? Inmunosupresores, estatinas y antibióticos nuevos para nuevas bacterias que están surgiendo. También se pueden utilizar como controles biológicos, y también como procesos de bioremediación para limpiar contaminantes derivados del petróleo, gracias a sus poderosas enzimas que pueden degradar diferentes moléculas. Y entonces, biológicamente, ¿qué es un hongo? Ya sabemos que son maravillosos, que están en nuestros días todos los días, pero biológicamente un hongo tiene que tener estas 8 características, ¿verdad? Porque somos como que estamos entendiendo a los hongos como un reino. Y por mucho tiempo ese reino no existió. Empezó a existir hasta 1969. Entonces es algo muy reciente, súper reciente. Antes los hongos se consideraban plantas que no hacían clorofila o que no generaban clorofila, perdón. Este, Sin embargo, al día de hoy ya entendemos que son organismos muy particulares, que tienen características propias de su reino y estas son como sus principales, ¿verdad? Que hace que un hongo sea un hongo. Entonces son eucariotes. Eso quiere decir que tienen núcleo verdadero. Son heterótrofos, eso quiere decir que necesitan alimentarse de algo externo. No pueden producir su propio alimento como las plantas. Ellos necesitan alimentos como nosotros buscamos alimento, ¿verdad? Y este alimento lo van a buscar gracias al micelio. El micelio que está compuesto de las hifas, que son filamentos de células. Aquí ustedes ven en la fotografía como un ejemplo de cómo se ve el micelio. Y si uno pudiera como aumentar, ¿verdad? A nivel celular, ahí vamos a ver que el micelio está compuesto de filamentos. Y esos filamentos son las hifas, la célula del micelio. Y estos organismos pueden ser unicelulares o multicelulares. Y así como las hifas van buscando su alimento, ellas se encargan también este, de digerir todo lo que ellas van descomponiendo a partir de las enzimas que excretan. Entonces las enzimas, este, ellas están como en las partes como finales de las hifas. Y los hongos tienen diferentes enzimas. Entonces, hay hongos que pueden descomponer solo celulosa. Hay otros que pueden descomponer lignina y celulosa, por ejemplo. Entonces, estas características biológicas también ayudan a entender si uno se va a empezar a interesar por hongos comestibles, por cómo sembrarlos, ¿verdad? Entonces, ahí uno ya puede entender por qué es importante saber de la biología de los hongos, ¿verdad? Ellos también producen una sustancia que se llama quitina y eso también está en los animales. Por eso los hongos biológicamente están más emparentados con los animales que con las plantas, la quitina. Y ellos también producen un colesterol parecido al de nosotros que se llama ergosterol, que también tienen funciones similares en las membranas a nivel celular. Y su reproducción es sexual o asexual, ¿verdad? Esto es como un cladograma a nivel evolutivo, ¿verdad? Cómo ha evolucionado este organismo que conocemos como hongo hasta el día de hoy. Esto, aquí vemos como diferentes grupos que ahorita no nos vamos a enfocar, ¿verdad? Que son más basales. Eso, cuando uno se refiere a un organismo que está evolucionado o menos evolucionado, más evolucionado, lo mejor es decir basal o derivado, ¿verdad? Porque decir más evolucionado o menos evolucionado es muy subjetivo. Por decir que el cocodrilo se ha adaptado a millones de años y no ha tenido que cambiarlo, ¿verdad? Entonces no por eso está menos evolucionado. Entonces vamos a irnos por los este,
hongos más derivados, los ascomicota y basidiomicota, ¿verdad? ¿Y cuántos hongos hay en el mundo, según una proyección o según lo que se conoce actualmente, ¿verdad? Hay de 2.2 a 3.5 millones de hongos. Esto incluye los microscópicos y los macroscópicos, ¿verdad? Em, para lo que me gustaría que ustedes se lleven es entender que los hongos son muy, muy, muy diversos y estudiarlos tiene grandes retos, ¿verdad? Porque la gran mayoría de hongos son microscópicos a nivel de comparación con los grupos de hongos, ¿verdad? Este, entonces, si nos vamos solo al reino fungi, a nivel de diversidad, hay muy poquitos hongos que yo los puedo ver a simple vista y una gran mayoría que los puedo ver solamente utilizando un microscopio o una lupa. Entonces, hay una teoría que incluso dice que hay hongos viviendo dentro del sistema digestivo de artrópodos que todavía no se han tampoco identificado. Entonces, eso son puras proyecciones. En grandes rasgos, se estima que hay hasta 165.6 millones de especies de hongos en el planeta. O sea, hay mucho por descubrir, hay mucho por aprender de ellos. Y si ustedes ven este cuadro que está aquí abajo como amarillo y rojo, eso es como la comparación entre los animales que todavía faltan por descubrir, ¿verdad? Por identificar que la gran mayoría son artrópodos y los hongos. Entonces hay un número muy similar, ¿verdad? Porque los hongos están dentro de esos animales. Y en comparación con las plantas, ¿verdad? Entonces es una locura, ¿verdad? Como todo lo que se puede hacer todavía en este reino a nivel de diversidad. Pero ¿cuántas especies hay en Costa Rica? Lo que nos interesa, ¿verdad? Es nuestro país. No sé si ustedes saben, pero Costa Rica no ha dejado los hongos olvidados. Están en los billetes más altos. Entonces, de ahí, tener un billete de 10,000, todo el mundo se lo desea, ¿verdad? Entonces, o uno de 50,000. Y resulta que en estos billetes hay hongos. La próxima vez que ustedes pueden tener un billete de estos en sus manos, pueden revisar y van a encontrar el hongo copa, el cocaína. Y también si tienen en sus manos unos 50,000, van a encontrar este hongo sombrilla, que es el nombre común, y el científico es Lexinum y Lexinum monticula. Estos dos hongos son comestibles, imagínense. Tenemos hongos silvestres comestibles en nuestros billetes. Y es como un dato curioso que les quería compartir. Ahorita en Costa Rica se conocen alrededor de 3,000 especies de hongos. Sin embargo, Carranza y Mata, que son dos micólogas de la Universidad de Costa Rica que han hecho montones de investigaciones de la diversidad de los hongos, calculan que hay hasta 50,000 especies de hongos, incluyendo macroscópicos y microscópicos, ¿verdad? Em, y eso sin hacer esas proyecciones de los artrópodos, ¿verdad? Que viven, los hongos que viven dentro de los artrópodos crípticos. Ahora vamos a ver por qué es importante conocer la taxonomía. Estos nombres latinos, un poco enredados para algunos, otros que le ponen mucha atención, resulta que cada categoría taxonómica es una hipótesis. Entonces, como dice la palabra hipótesis, es algo que todavía está por ser comprobado, ¿verdad? No es una ley. Por eso los nombres científicos cambian cuando ya se ajusta más a la hipótesis, ¿verdad? Que la hipótesis es buscar la relación más estrecha entre los organismos, ¿verdad? Y actualmente se está basando mucho en estudios moleculares. Entonces, por eso vemos que es muy común escuchar, es que ya no se llama así tal hongo, es que es un sinónimo nuevo,
que lo mismo pasa con los animales, ¿verdad? Porque se están moviendo a partir de estudios moleculares. Y resulta que hay un código de nomenclatura de hongos y algas, que es bastante bonito como en en los sufijos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de español prefijos y sufijos? Entonces está el sufijo micota, ¿verdad? A nivel de filon. Recordemos que estos son como gavetas. Viene el reino, subreino, filo, subfilo, clase, orden, familia, género y especie, ¿verdad? Y esto nos va a servir para entender un poco cómo se divide en iNaturalis esto, porque lo vamos a ver en la aplicación de iNaturalis. Y entonces aquí, si yo quiero identificar el hongo ostra que tengo aquí a mi derecha, el Pleurotus ostreatus, él, si vamos de abajo hacia arriba, va a pertenecer a la familia Pleurotaceae. Entonces esto es el sufijo ace, ¿verdad? Del orden Agaricales. Entonces, de la clase Agaricomycetes, ¿verdad? Entonces como que hay algunos palabritas como que ayuda como a entender de dónde viene, ¿verdad? Ese prefijo latín y el sufijo, ¿verdad? Micotina, micetes, ales, y eso tiene como toda una justificación, ¿verdad? Como más filológica, pero es como para que lo entiendan un poco mejor, ¿verdad? Y que no se hagan, este, como, como en la confusión que suele hacerse en esta parte, ¿verdad? Y esto está basado en un sistema de Carlo Linneo desde 1758. Entonces, el investigador japonés conoce esta especie así como el investigador brasileño. Por eso es que se sigue reproduciendo esto hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué quiero yo ver de los hongos cuando voy a participar en el reto naturalista, ¿verdad? Yo quiero ver macrohongos, ¿verdad? Yo no voy a ir a buscar microhongos porque es muy complejo ya tener una lupa y todo lo que eso implica. Entonces los macrohongos generalmente son un hongo en forma de seta. Entonces a partir de esta ilustración que nos ayudó a hacer una artista costarricense que se llama Alejandra Vindas, tenemos, ¿verdad? La anatomía de una seta. Entonces hay nombres como más técnicos, ¿verdad? Estas partes de la seta. Entonces, lo que se dice como pie es el estípite. Y lo que se conoce como cabeza es pilio, ¿verdad? O sombrero. Eso son como nombres que ustedes van a ver muy comunes si ustedes buscan anatomía de hongos en Google. Entonces, para ir aprendiendo de términos micológicos, ¿verdad? Porque un pie es un pie de un perro. Entonces, eso es un término zoológico, ¿verdad? Y si usamos tallo, es un tallo de una planta, entonces es un término botánico. Entonces vamos a usar estípite, que es un término micológico, ¿verdad? Entonces eso también es importante, ir transformando el lenguaje que utilizamos para describir a los hongos. Lo mismo con el sombrero. El sombrero es un accesorio de tela. Entonces le vamos a llamar pilio, ¿verdad? Y van a tener un himenóforo, que este himenóforo puede tener láminas o poros. Y también van a tener una estructura de donde se derivó el cuerpo fructífero, ¿verdad? Esporoma, cuerpo fructífero, esporocarpo, basidocarpo, todos esos son sinónimos de la estructura reproductiva de los hongos. Y el micelio es lo que yo les decía, como esta red blanquita que está como en el sustrato. También para ver hongos tenemos que entender un poco su ecología. Y resulta que hay una estructura que, bueno, como una asociación simbiótica que se llama micorriza, ¿verdad? Que es una em, relación permanente con las raíces de árboles y el micelio, los hongos. Esta relación puede darse de diferentes formas, ¿verdad? Y hay hasta 7 tipos de micorriza.
Entonces, si yo quiero ver hongos coloridos, grandes, como los que generalmente suben en Facebook, ¿verdad? Estos que son anaranjados, digo, como morados, rojos, eh, en forma de seta, muy carnosos. Esos hongos en su mayoría son de micorriza. Entonces yo tengo que ir a buscar los árboles que crean esa micorriza para ir a buscar esos hongos. ¿Me explico? Entonces ahí ya vamos entendiendo por qué es importante conocer de estas diferentes características antes de ir a buscar hongos para fotografiarlas, ¿verdad? Y esto es como también un recordatorio que un cuerpo fructífero, un esporocarpo, es en realidad micelio modificado. Entonces es puro micelio compacto. Y si yo hago un corte a una hifa del micelio que está aquí abajo y hago un corte a otra hifa que está como en el cuerpo fructífero, son prácticamente lo mismo. Los hongos son unos organismos tan interesantes porque ellos no forman tejidos, ellos forman pseudotejidos, pero no tenemos estos tejidos tan claros como en la anatomía de las plantas o en la anatomía de los animales, ¿verdad? Y eso hace que tengan una dinámica tan compleja con su reproducción, ¿verdad? Y con su movimiento en el bosque cuando están buscando alimento, ¿verdad? Estos son también algunos diagramas para tener clarísimo que esas son las partes de los hongos, ¿verdad? Anillo, volva, estípite, pilio, himenio, y ahí están las estructuras reproductivas que son microscópicas como el basidio, ¿verdad? O en el caso de los ascomicota es el asca. Esta es una estructura, ¿verdad? Muy conocida que es hongo de repisa. Vamos a diferenciar oreja de palo con el hongo de repisa. La oreja de palo es más suavecito, en cambio la repisa es como dura de madera, ¿verdad? Entonces estos hongos tienen esta forma que está saliendo como del tronco. Generalmente son parásitos o también crecen sobre troncos ya muertos. Y entonces esto es como una idea para que se den como una visión como bien rápida de las diferentes formas de hongos que se pueden encontrar en Costa Rica. Estas láminas, de nuevo, las hizo Alejandra Vindas, que colabora con Funga Conservation en la ilustración científica y están en nuestras redes sociales. Las pueden bajar de forma gratuita para pintar con su familia o sola de forma solitaria, ¿verdad? Para desestresarse un rato y aprender de los hongos y sus diferentes formas. Entonces, como vemos aquí, hay hongos en forma de seta, hay hongos en forma de dedos de muerto, en forma de estrella de tierra, de copita. Hay hongos que tienen como esta estructura más de red. Hay otros que son como un nido de pájaro, otros que son como suavecitos, que les decía estos como los orejas de Judas. Están estos que son como una colmena, otros que son como en trompeta, otros que son como en corales, otros que son como una anémona, unos como una gelatina. Entonces, es bueno como saber la gran diversidad de formas que pueden tener los hongos para estar al tanto de esas posibilidades que nos vamos a encontrar en el campo, ¿verdad? Y bueno, ¿dónde buscar hongos en Costa Rica? Esto es un pantallazo que yo le pegué a la aplicación de mi celular, ¿verdad? Puse, búsqueme el reino fungi en Costa Rica y me tiró 10.733 observaciones y 727 especies. Vamos súper bien. Creo que este tipo de actividades va sumando y va sumando más y yo creo que es bueno que más personas vayan participando. Vamos a enfocarnos, ¿verdad? Como les decía, en la GAM, que es este centro como más anaranjado donde hay un montón de observaciones y seguramente es donde más personas tienen como esas facilidades, ¿verdad? De salir
a usar iNaturalis. Entonces, podemos ir a buscar lugares con árboles, como parques, como reservas, como diferentes corredores biológicos, ¿verdad? Jardines botánicos, jardines de mariposas, donde haya troncos en descomposición, donde haya sustrato en descomposición, hojarasca, lugares con bosque de roble, también es muy bueno porque ahí están las micorrizas, ¿verdad? En compostas, eso es un momento bueno. Si tienen compostas en sus casas, pueden estar al tanto. Y como les decía, en lugares con mucha hojarasca, cafetales, plantaciones, ¿verdad? Lotes, ahí pueden encontrar muchos hongos. ¿Cuáles buenas prácticas podemos tener para identificar hongos? Bueno, lo más básico es tener una libreta, ¿verdad? Como esta libreta de Sherlock Holmes, donde apuntaba todo lo que pasaba. Entonces, eso es un ejemplo que tenemos clarísimo todos en nuestra mente cuando veamos faulas. Y eso es lo que hace que podamos ir mejorando nuestras habilidades de conocer mejor la diversidad de cualquier organismo, ¿verdad? De cualquier grupo. Entonces, si yo tengo una libreta y voy apuntando, hoy vi tal hongo, tenía estas características, y o, hoy vi tal ave, hoy vi tal planta. Entonces, esa libreta se puede convertir en una herramienta que nos va a sumar un montón, ¿verdad? A nuestras prácticas en el campo, porque toda esta conexión de escribir lo aprendido en el campo, ¿verdad? Todo eso, este, el cerebro lo capta mucho más rápido de que si yo solamente estoy utilizando una aplicación, ¿verdad? Entonces esto es algo que yo les recomiendo. Aparte de la aplicación iNaturalis, podemos tener una libretita, ¿verdad? Tipo vieja escuela, lápiz, papel, borrar, todo lo que yo necesite para aprender. Y así yo dibujar, ¿verdad? Que este hongo tiene forma de Z, entonces yo dibujo ahí y las partes del hongo, y tiene otro en forma de repisa, entonces lo dibujo, y todo eso me va sumando a entender, ay, es que este himenóforo tiene tiene poros, este himenóforo tiene láminas, y así yo también voy a ir entendiendo que hay grupos de hongos que se parecen. Entonces yo digo, ay, seguramente este grupo de hongos es de los agaricales. Este grupo de hongos son de los estrella de tierra. Y ahí voy poco a poco descifrando ese mundo que puede ser un poco complejo, pero ahí ya vamos teniendo más herramientas. También es importante tener un espejo pequeño, ¿verdad? Porque nosotros no vamos a hacer colectas para herbario. Nosotros no vamos a hacer una colecta micológica, ¿verdad? Porque esa no es el objetivo de participar en el reto naturalista, ¿verdad? El objetivo es tomar fotos para identificar. Entonces, si yo empiezo a agarrar cada hongo que me encuentro, lo arranco su sustrato, estoy interfiriendo en su ciclo de vida. Entonces, por eso se recomienda llevar un espejito de bolsas, ¿verdad? Como de estos que son tipo maquillaje para llevar como en la bolsa y ponerlo debajo de un hongo para ver su himenóforo, en lugar de arrancar el hongo y tomar una foto. Entonces, eso es una práctica sostenible de observación de hongos, ¿verdad? Que en, ahorita como que se está incentivando mucho esa práctica para evitar como sobre extractivismo, ¿verdad? Sin sentido, porque si bien podemos tener una práctica de aprendizaje desarmando un hongo, es mentira que todos los hongos yo los voy a describir, ¿verdad? Y menos si no tengo la formación académica adecuada para describir un hongo, porque no quiere decir que no podamos aprender de eso, pero este, lo mejor es como limitarnos a lo que sabemos sin dañar la funga que estamos observando. Y también es importante llevar una cámara, ¿verdad? Celular, profesional, una regla o una referencia de tamaño y guías de campo. Actualmente hay dos guías que se pueden conseguir en Costa Rica. Estas guías se pueden comprar en la editorial de la Universidad de Costa Rica.
fueron em, producto de investigaciones de Julieta Carranza, la doctora Julieta Carranza, y también en colaboración con Milagro Mata. Como vemos, estas guías son de lugares muy específicos de Costa Rica. De hecho, no están en la gama. Entonces nos sirven mucho como para el reto naturalista. Sin embargo, hay hongos que se pueden encontrar en muchos lugares de Costa Rica y están en estas guías. Estas valen ahorita como entre 8,000, 12,000 por ahí. Hay una guía de hongos también que solamente se pueden comprar por internet, irónicamente, y es del Jardín Botánico de Nueva York. Se puede mandar a comprar por Amazon o directamente al jardín. No recuerdo bien cuánto costaba, pero son como menos de $20. Y bueno, esa guía también se puede conseguir así impresa. Em, Falta tener más material, ¿verdad? Impreso en Costa Rica es súper escaso. Las guías, las que teníamos del envío, que eran súper buenas, ya no se encuentran en ningún lugar, ya se acabaron completamente en las compraventas, hasta donde estoy enterado. Y de ahí creo que ojalá que poco a poco vayan más personas para producir más guías de hongos de Costa Rica. Sin embargo, el mismo iNaturalis es una guía de hongos digital, ¿verdad? Entonces yo puedo observar especies que otras personas han identificado. Ahorita vamos a ver cómo se utiliza iNaturalis como guía de hongos. ¿Qué necesito yo para identificar un hongo? O sea, ¿qué es lo que hace iNaturalis con su logaritmo, ¿verdad? Porque muy bonito yo tomar una foto al hongo y mágicamente, ay, sí, es este. Pero bueno, ¿qué hay detrás de ese logaritmo? ¿Y cómo lo podemos aprender a hacer a pie para valorar mejor esa información que me lanza iNaturalis, ¿verdad? Entonces, en esta libreta que yo les digo que tienen, que ojalá tuvieran, ¿verdad? Cuando van al campo y van a tomar fotos, este, ahí pueden apuntar qué es lo que van encontrando, ¿verdad? Entonces, lo primero, esto lo aprendí de Juliana Furchi, lo primero que tienen que hacer al encontrarse a un hongo es agradecerle la vida, agradecerle al momento del universo que lo puso estar frente a ese hongo, porque son organismos que a veces solamente aparecen una vez en ese momento del año y ya, nunca los va a volver a encontrar. Entonces creo que el encuentro con todos los hongos son únicos y muy particulares, por eso yo creo que es bonito agradecer ese encuentro y simplemente disfrutarlo, ¿verdad? Como si fuéramos un niño, como si fuéramos este ser que está aprendiendo a partir de lo que ve por primera vez en muchas ocasiones. Y sin pensar en las redes sociales, sin pensar en cómo se llama ese hongo, sin pensar en que le tengo que tomar fotos por arriba, por debajo, simplemente observar el organismo, ¿verdad? Porque no se va a ir, eso es lo lindo de los hongos. No se nos va a ir como un pájaro, como una lagartija, él se va a quedar ahí, queditito. Y entonces podemos empezar a observar sus diferentes estructuras, ¿verdad? Sus diferentes, este, como si está como húmedo, si está seco, si hay hojarasca, dónde está creciendo, el sustrato, qué hay alrededor, si está solitario, si está en grupo, si está creciendo sobre un tronco, ¿verdad? Siendo saprófito, si es una micorriza. Todo eso que yo observo, luego lo voy a apuntar en mi libreta. Y luego le voy a tomar fotografías, ¿verdad? Entonces estas fotografías tienen que ser de cierta forma para que una persona que nunca se encontró ese hongo que usted encontró entienda que ese hongo tiene esas características anatómicas, ¿verdad? Porque muchas veces no consideramos eso. Nosotros subimos una foto al Facebook, una foto a iNaturalis y está el hongo ahí de un ángulo súper raro y obviamente no podemos saber qué hongo es. Entonces, para facilitar la identificación
de hongos a partir de una fotografía, hay que tomar diferentes fotos de una misma especie. Entonces, iNaturalist permite subir varias fotografías de una entrada, ¿verdad? Entonces, yo me encontré este hongo, ¿verdad? Y le voy a tomar una fotografía desde arriba. Entonces aquí yo puedo ver las estructuras del pilio, puedo ver que tiene como este, la base del pilio como más ovalada, ¿verdad? Puedo ver que tiene como como en forma de cono. Puedo ver diferentes características. Por eso es importante verlo desde arriba, luego verlo desde abajo, que está el himenóforo. Entonces aquí yo puedo ver, este hongo tiene láminas. Entonces, y tiene el estípite bien gordo. Incluso el estípite puede tener como escamitas, hay una que no es liso. Entonces, todas esas características, la persona que va a ayudar a identificar ese hongo en iNaturalis va a tener muchas mayores facilidades. Y ni hablar si aplicamos lo del espejo que yo les decía, ¿verdad? Entonces, en una sola fotografía, por ejemplo, aquí tenemos la parte de arriba y la parte de abajo. Y entonces así no dañamos al organismo, dejamos que siga haciendo su ciclo biológico y tenemos la identificación que queríamos, ¿verdad? Porque muchas veces la curiosidad de saber la especie que está ahí es como nombrarla. Entonces ya después de nombrarla podemos decir, ok, es venenosa, es comestible, ¿verdad? Puede ser peligroso para las personas que vienen en mi casa, para las mascotas. Entonces todo eso es importante de conocer a nivel de la vía silvestre en donde nos encontramos y así no tener accidentes. Estos son algunos ejemplos de fotografías para identificar a nivel de los hongos, ¿verdad? Entonces aquí hay varios géneros. Está el género Calvatia, que es como un hongo suavecito, ¿verdad? Que no necesita tantos ángulos, ¿verdad? Entonces hay estas recomendaciones no aplica para todas las formas de hongos, ¿verdad? Luego está el Geastrom, que solamente con una foto en un ángulo determinado ya se ve todo, entonces no hace falta tomar varias fotografías, ¿verdad? En cambio, estos que están aquí abajo, la caria y el chisophyllum, eso sí necesitan, ¿verdad? Ver la parte de arriba, la parte de abajo. Aquí solamente tenemos el himenio, el chisophyllum, entonces faltaría la parte de arriba, el pilio. Y aquí vemos este Lycoperdon que lo arrancaron y tomaron la fotografía, ¿verdad? Los arrancados, que está bien, pero no hacía falta arrancarlos si no iba a ser una colecta micológica, ¿verdad? Eso es importante, diferenciar una colecta micológica de fotografías para identificar, ¿verdad? Muchas veces no hace falta arrancar los hongos. Aquí vemos otros ejemplos, ¿verdad? Tenemos el auricularia, el pleurotus y el tremela. En este caso, el tremela y la auricularia, no hace falta que haya más de una fotografía. El pleurotus sí, hubiera sido bueno una fotografía por arriba. Y vemos este coprináceo, este, que ya tiene la fotografía de una vez de arriba y por debajo con el espejo. Entonces ven que es súper útil tener un espejito, ¿verdad? Vamos a mostrar ejemplos de fotografías que son muy lindas, pero no ayudan a identificar hongos, ¿verdad? Está esta del centro muy común, ¿verdad? Como en Instagram. Ahí vemos algo muy estético, bonito de colores, sin embargo, hubo un impacto, no se podría decir significativo, pero sí un impacto, ¿verdad? Para tener una fotografía. En este caso, si se colectaron esos hongos con el fin de hacer esta obra de arte, se podría discutir si realmente es necesario haberlo hecho. Sin embargo, ya existe la fotografía, ¿verdad? Pero quién sabe, lo mejor yo creo que es no reproducir ese tipo de fotografías. Aquí tenemos otras, ¿verdad? Como del hongo así el largo, ¿verdad? Donde se ve el fondo
difuminado y entonces como que esa fotografía está en parte buena, pero se necesita otras partes del hongo, ¿verdad? Eh, entonces, si usted quiere participar en un concurso de fotografía, estas son fotos ideales, ¿verdad? Usted no va a participar en un concurso de fotografía con fotos que sube en iNaturalist, ¿verdad? Entonces hay que hacer esa diferencia. No estamos haciendo un concurso para ganarnos un premio. Este, el premio se gana por la cantidad, ¿verdad? No por el tipo de fotografía. Entonces, estos son otros ejemplos de fotografías muy malas, ¿verdad? Desde arriba no se ven qué es esto. Si acaso se entiende que es como un organismo blanco, entonces no sé si es un hongo realmente o una semilla, digo yo, no sé. Este hongo que está medio del zacate, no sabemos qué hay abajo, ¿verdad? El sustrato, dónde está creciendo. Estos que se ven así como en primer plano, no se ve nada del estípite. Y este que está así en medio de la maceta, ¿verdad? Que incluso con otras plantas que no son de interés. Entonces son fotografías pésimas que lo mejor no es reproducirlas. Y ahora vamos a hablar de diversidad de hongos. ¿Cuáles hongos podemos encontrar de forma más común en Costa Rica, verdad? Aquí vemos en la ilustración diferentes morfologías de macrohongos, ¿verdad? Que es como lo que nos vamos a enfocar, macrohongos de los filos Basidomycota y Ascomycota, ¿verdad? Entonces aquí vemos ambos filos representados. Vemos al morquela, que es famoso por su sabor, porque es un hongo comestible, es del filo Ascomycota. Y también vemos aquí este, que es de los también Ascomycota, ¿verdad? Como en forma de disco. Este, También vemos otros Basidomycota, que en su mayoría son Basidomycota, de hecho, como los Cantarellus, los este, corales, los de repisa y otras formas, ¿verdad? Como estrella de tierra, nido de pájaro, ¿verdad? Que les mencionaba anteriormente. Entonces nosotros vamos a encontrarnos en la aplicación de iNaturalist, si la usamos desde el teléfono, ¿verdad? Porque se puede utilizar desde la computadora y el teléfono, esta lista de hongos, ¿verdad? Si yo pongo hongos en Costa Rica, me va a salir esta lista. Entonces, ¿qué han encontrado en su mayoría las personas que usan iNaturalist para observar hongos? La mayoría han sido los hongos copa, los que salen en el billete de 10,000. Entonces, ahí está bien. Y está este famoso Coprinellus disseminatus. Ahorita vamos a observar un poco más a fondo. Este que se ve en todo lado, ¿verdad? El Trametes sanguínea, que es como este hongo de repisa rojito. Y ahí hay otros, ¿verdad? Como que podemos encontrar en troncos en descomposición, ¿verdad? Que en jardines. Entonces, podemos como hacer una revisada como antes de salir, de ir a buscar los hongos para familiarizarnos un poco con la información que nos tira iNaturalist, ¿verdad? Entonces yo entré aquí a la entrada del hongo más, que más se ha identificado en Costa Rica, ¿verdad? Que es el Coqueina especiosa, el hongo copa. Entonces, como yo les decía antes, ¿verdad? La taxonomía, aquí ya lo ponemos en práctica, ¿verdad? Si nos vamos de nuevo de la especie hacia el reino, vemos que aquí está Coqueina, es el género, familia Sarcosifaceae, orden Pesizales, clase Pecisomicetes, subfilo Pecisomicotina, filon Ascomycota y reino Fungi. Entonces ahora entendemos, ¿verdad? Estos sufijos micota, micotina, micetes. Y aquí vemos que es un hongo del filo Ascomycota, ¿verdad? Que en su mayoría son hongos microscópicos. Sin embargo, tienen organismos ya que forman estructuras macroscópicas como este Cocaina especiosa. O el otro Cocaina
que es el tricoloma, o el que les mencioné antes también, el hongo, ay, se me olvidó, este que les tenía aquí, el morquela, ese también es ascomicota. ¿Y qué quiere decir ascomicota? Que sus estructuras reproductivas, ¿verdad? Van a ser a partir de ascas y ascosporas en comparación con el basidiomitota, que son basidios y basidiosporas. Entonces aquí tenemos la otra entrada de uno de los hongos que más se identifican en la aplicación, que está en todo Costa Rica, Coprineros diseminatus. Y aquí vemos que está también con esta taxonomía que les mencionaba, ¿verdad? Satirelace, agaricinae, agaricales, agaricomicetide, agaromicocetes, agaromicotina y basiomicota. Entonces, si uno se mete en cada de estas opciones, vamos a entender un poco mejor ese grupo de hongos, ¿verdad? Y lo complejo de trabajar con hongos es que no es como solamente vamos a ver la clase, como con los mamíferos, ¿verdad? O las aves, o los reptiles, ¿verdad? Y eso no es como menospreciando el trabajo que hay con estos organismos, sin embargo, por eso a veces cuesta entender como la diversidad de los hongos, ¿verdad? Porque aquí estamos viendo el grupo de desde abajo hasta arriba, ¿verdad? En cambio, si tuviéramos con los mamíferos, ahí ya sabemos que son animales y pertenecen a tales grupos, pero solamente nos vamos a enfocar como mamíferos, ¿verdad? Entonces aquí ya podemos ir entendiendo que hay hongos que tienen forma de sombrilla que posiblemente pueden ser agaricales. Entonces ahí ya podemos ir entendiendo estos grupos, ¿verdad? O este otro que son pecizales. El grupo de los pecizales generalmente tienen una estructura llamativa, como en forma de disco, ¿verdad? Entonces ahí uno ya puede ir entendiendo estos órdenes o subórdenes, ¿verdad? Clases de diferentes grupos de hongos a partir de solamente utilizar la aplicación iNaturalis, ¿verdad? Entonces, ahí les dejo como esa información para que aprovechen mucho más la aplicación más allá de subir hongos para que se los identifiquen, ¿verdad? Nosotros podemos aprender con ella. Esto es lo que yo les decía que antes, ¿verdad? Que es el tramete sanguínea, que tiene varios sinónimos, ¿verdad? Algunos le llaman Pycnoporus sanguíneos. Y aquí, este, como que pertenece como a grupos de hongos, ¿verdad? Como que son, se le dice complejo de especies, ¿verdad? Entonces hay un complejo de especies que tienen características anatómicas muy particulares, como parecidas, ¿verdad? Entonces está el complejo de Pycnoporus sanguíneos, complejo de Tramete sanguínea, porque este, depende mucho de dónde se describió el hongo, quién lo describió y si la información que nosotros estamos utilizando en los años recientes está actualizada y está basada con los hongos que estamos estudiando en el país o son basados en estudios de hongos de otros países, ¿verdad? Entonces, por eso hay hongos que se parecen mucho, mucho, mucho a nivel anatómico, ¿verdad? Los colores, la forma. Entonces vamos a utilizar como el término complejo de especies y eso sucede mucho con algunos hongos medicinales, ¿verdad? Muy famosos como el turkey tail, Trametes versicolor, o el ganoderma, ¿verdad? Que es un complejo de especies de ganoderma. Este, Aquí vemos otros de los más conocidos, que son el Cocaina tricoloma, que les decía, el otro hongo copita, y este Fabulus brasilensis, que también ya cambió de nombre. Ese antes se llamaba Polyporus, ¿verdad? Entonces, por eso es importante irse actualizando los nombres de los hongos comunes y también entender que iNaturalis no es la santa palabra. Eso es información basada en algoritmos y que a veces no está actualizada o a veces no está actualizada según la información que se produce desde el trópico, ¿verdad? Em,
que les decía, ¿verdad? Como el complejo Trametes versicolor, ¿verdad? Muchas personas lo han estado utilizando como todo lo que se parece a un turkey tail es medicinal y no es así. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? A la hora de utilizar, perdón, hongos medicinales para consumo. Y también está este Auricularia delicata, que es bien común en troncos en descomposición, y el Ganoderma planatum, que es este hongo de repisa. Luego, este que lo van a encontrar en todos lugares, ¿verdad? Que en su nombre científico lo dice, Schizophyllum comune, un hongo muy común con una forma de himenóforo muy particular. Ya se los había mostrado en una diapositiva anterior. Láminas así como si fuera un asterisco, ¿verdad? Este que también es muy común en los jardines de las casas, que crece en nidos de zompopas viejos, que es el Macrocibe titans, que es un hongo muy grande, y su nombre lo dice, ¿verdad? Macro titan, eh, y tiene forma de Z. Y este famoso dedo de muerto, ¿verdad? Que hay varias especies de dedo de muerto, Silaria es el género, y son generalmente como filamentos negros, delgaditos, gruesos algunos, con esporas negras. Aquí vemos otro que son bien comunes, que muchas personas lo preguntan en redes sociales, ¿qué es este hongo que me están haciendo en la maceta? Me va a matar, me va a matar a mi perro. Y bueno, es el Leucocoprinus virbaumi, un hongo amarillo de láminas y que tiene una estructura como muy parecida como al INCAP, ¿verdad? Que se conoce el Coprinos, Comatus, ¿verdad? Coprinaceae es la familia. Agaricás de la familia y del grupo Coprinaceus, ¿verdad? Entonces estos hongos resulta que sí son peligrosos. Entonces, si tienen una mascota, lo mejor es si están creciendo, eh, arrancarlos y ponerlos como en la composta. O arrancarlos y ponerlos en un lugar como que no llegue el animal a comérselo. No es peligroso para la planta, es peligroso para una mascota o un niño desatendido que de pronto ve el hongo y se lo quiere comer. Y no quiere decir que se va a morir, ¿verdad? O sea, es como algo, como puede ser que le duela la panza, que se vomite y así. Entonces, para que lo tengan en cuenta, estos hongos ayudan mucho a que el suelo de la maceta tenga vitalidad, ¿verdad? A nivel nutricional. Entonces, si viven en una casa y son adultos y crecen, más bien le pueden tomar fotos y subirlo a iNaturalis. Este otro que todo el mundo lo sube todos los años, este hongo gigante que me creció en el jardín, me lo puedo comer, y resulta que es uno de los hongos tóxicos más populares, ¿verdad? Porque hay lugares donde se comen un hongo muy parecido a este y hay recurrentes intoxicaciones. Este hongo tiene espora verde. Así se identifica. Si usted quiere identificarlo, le puede cortar el pilio, que es como la parte de arriba, ¿verdad? Y ponerlo en una hoja blanca. Entonces ahí usted va a ver que va a crecer, va a soltar la esporada verde. Este hongo particularmente crece en lugares como de campo abierto, ¿verdad? Como un zacatal, un potrero, un, una entrada de una casa llena como esta que está en la fotografía. Y resulta que los hongos crecen a partir de lo que les decía que es el micelio, ¿verdad? Y el micelio tiene crecimiento circular, ¿verdad? Va desde el centro hacia los lados. Entonces, estos hongos forman lo que se conoce popularmente como un anillo de hadas. Y en el pasado, la gente pensaba que las hadas se sentaban a reunirse aquí alrededor de este anillo y podían pasar muchas cosas, ¿verdad? Desde cosas mágicas hasta visitas de otros mundos, de otros seres.
También se dice que son portales a otros mundos. Entonces los hongos siempre han tenido relaciones a historias, ¿verdad? Así fantásticas. Y esto es una característica muy particular, ¿verdad? Que podemos ver hasta el día de hoy y también sigue resultando interesante y mágico, ¿verdad? El anillo de hadas, causado por el hongo Chlorophyllum mollidites en este caso, que pueden ser diferentes hongos. No, el anillo de hadas es producido por una sola especie, sino como que pueden haber anillos de hadas en diferentes lugares de diferentes especies, ¿verdad? Por si no quedó claro. Y bueno, para cerrar, les voy a contar un poco de Funga Conservation. Nosotros somos una organización que empezamos desde el 2019 porque queríamos llevar el conocimiento de los hongos a más lugares, a más personas, como en esta charla que estamos el día de hoy. Y aquí estamos parte del equipo en una de las giras previas de la creación de Funga Conservation. Ahí fue como nuestra cuna en Talamanca, en Bribri, Talamanca, haciendo un trabajo con una comunidad indígena. Y trabajamos en educación y divulgación. Aquí estamos en un taller en Cotón. Esto queda allá por el distrito Pitier, por el Parque Internacional de la Amistad. Tenemos diferentes metodologías, ¿verdad? Para trabajar con comunidades, con talleres. Hacemos inventarios de hongos para monitoreo participativo a partir de ciencia ciudadana, de uso de iNaturalist, de hecho. Y también tenemos un podcast que se llama La Voz de los Hongos. Estamos en diferentes plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Anchor, Google Podcasts y otras que tienen ahí como disponibles. También hacemos infografías en nuestras redes sociales, ¿verdad? Hemos hablado de murciélagos, de líquenes, de turismo micológico sostenible. También tenemos estas herramientas, ¿verdad? Con la ilustración científica para conocer mejor a los hongos, con Alejandra Vindas, que de hecho estamos programando un taller con Alejandra para aprender a ilustrar hongos. Entonces en próximas semanas, si están al tanto, van a saber sobre eso. Tenemos una línea de productos si nos quieren apoyar, ¿verdad? Para seguir haciendo trabajo de conservación de hongos y divulgación científica del reino. Tenemos camisetas, tazas, bolsos, gorras en diferentes diseños, ¿verdad? Que son estos diseños de ilustración científica. Y un calendario que ya vamos por casi mayo, pero todavía lo pueden comprar. Y hemos tenido alianzas y colaboraciones con diferentes organizaciones, proyectos a nivel nacional y latinoamericano. Entonces, eso sería, les dejo bibliografía recomendada por si quieren saber más de hongos, aprender a partir de libros. Y eso sería como veamos las conclusiones. Es importante conocer sobre la biología de los hongos, es importante aprender sobre la taxonomía de los hongos para su posterior fotografía, ¿verdad? Para saber cuáles son las partes. Es importante tener recomendaciones para tomarle fotos a los hongos, ¿verdad? Todas esas recomendaciones que yo les decía, las diferentes partes. Este, es importante tener una libreta de campo y aprovechar la tecnología disponible, como iNaturalist u otras aplicaciones de identificación específica de hongos, ¿verdad? Que eso es como de otros países, pero pueden travesearlas. Pueden aprovechar mejor las redes sociales. Hay un grupo en Facebook que se llama Hongos Micología de Costa Rica, donde generalmente están subiendo información de consultas sobre hongos, donde también se pone información de cursos, charlas como estas. Y ojalá que tengan muchas experiencias, ¿verdad? Vayan al campo, vean los hongos, no hace falta que todo sea para subir a iNaturalist, no hace falta que todo sea para subir a Facebook. Disfruten de esos encuentros con los hongos.
aprendan con ellos y ojalá que también eso les sirva para desarrollarse en otras habilidades, ¿verdad? Si les gustan los hongos comestibles, hablen con amigos o personas que sepan sobre cocina. Si les gustan el dibujo, vayan a llevar un curso de cómo dibujar hongos. Si les gusta el turismo, empiece a buscar quién hace turismo micológico. Y entonces así se hace un networking de hongos maravilloso, ¿verdad? A partir del uso de iNaturalis. Y eso sería. No sé si hay preguntas, comentarios. Muchas gracias por tu charla, Luis Fran, súper educativa, súper claro todo. Y bueno, ahora ya saben que generalmente a veces salimos a buscar aves, salimos a buscar insectos, pero ahora que vamos a salir a buscar hongos, tienen que llevar un espejo. Entonces, botella de agua, mascarilla y el espejito en la bolsita del pantalón, en el bulto, en lo que sea que van a llevar para el reto naturalista urbano. Voy a leerte algunas de las preguntas. Tenemos bastantes en Facebook. Vamos a ver cuántas nos da tiempo. Y No la sé si primera, dejo la pantalla o nos quedamos nosotros dos. si quieres dejar bueno, como vos querás, en realidad, si quieres dejar la pantalla para que la gente encuentre el Facebook de Punga Ok, Conservation, ok. y tu Entonces voy a correo. poner la primera. Ujú, claro que sí. Este, Te voy a ir leyendo algunas de las preguntas. ujú. Vamos a empezar con Facebook. La primera que aparece es que si sabes en qué época hay producción de hongos como estos. Bueno, pone el emoji del honguito rojo que supongo que se refiere a la manita, ¿verdad? Quiere saber que ella fue embarazada a buscarlos y no los encontró. Entonces le gustaría saber más o menos en qué fecha podría ir a buscar a Manita en Prusia. Bueno, las amanitas, ¿verdad? Son súper apetecidas, son como los hongos que todo el mundo quiere fotografiar, es como un checklist de bucket list de antes de morir, ¿verdad? Y entiendo la afición por este hongo. Es importante, ¿verdad? Eh, como entender es que este hongo en Costa Rica es muy escaso. Entonces, han habido como muchos, como casos donde las personas van a buscar este hongo y los extraen. Y sabemos que eso afecta mucho el ciclo de vida, ¿verdad? Y no deja ni siquiera juveniles para que sigan su ciclo biológico. ¿Y para qué los extraen? Porque resulta que este hongo popularmente es conocido como un hongo psicoactivo, ¿verdad? Alucinógeno. Sin embargo, no sabemos a ciencia cierta si este hongo que crece en Prusia, en Costa Rica, tiene las mismas características de las historias que ellos o ellas leen en diferentes googleadas que se meten, ¿verdad? En historias fantasiosas de los foros de internet, porque sabemos que los hongos tienen características diferentes de donde crecen, ¿verdad? Entonces, los compuestos activos de un hongo que crece en Siberia no es lo mismo de un hongo que crece en Costa Rica. Y también es importante decir sobre la dosis, ¿verdad? Si una persona consume este hongo en la dosis que no es, puede terminar en el hospital con un lavado de estómago, ¿verdad? Entonces, por favor, si van a buscar hongos a manita, no los extraigan, no los consuman. Creo que hay montones de lugares y experiencias donde puedan buscar alternativas a eso que quieren tener con la manita, ¿verdad? Que eso ya le corresponde a cada quien si quiere tener una experiencia de ese tipo, pero creo que también es importante ver a los hongos como más allá de algo con que tener una experiencia diferente, ¿verdad? Algo con que este, tener una recreación del momento, ¿verdad? Porque es como un tabú, como un prejuicio que hay alrededor de este reino, ¿verdad? Que solamente se piensa en esa característica. Y si bien hay hongos que tienen esas propiedades,
no quiere decir que están todos los demás hongos que tienen un montón más de cosas de enseñarnos, ¿verdad? Así con el reino de las plantas, hay plantas que tienen compuestos psicoactivos. No por unas 3 especies de plantas vamos a dejar de sembrar plantas, vamos a dejar de importarnos sobre las plantas. Lo mismo pasa con los animales, ¿verdad? Entonces creo que a los hongos les podemos dar una oportunidad de, si bien el hongo amanita es famoso por sus historias mágicas y alucinógenas, vamos a dejarlas allá, ¿verdad? En la fantasía. Ahorita vamos a tener la decisión de tomar fotografías y aprender del hongo, ¿verdad? Aprender de su biología, aprender de su ecología, ver en dónde está creciendo, si está a la par de un ciprés, si es a la par de una ericácea, si está en el chirripó, ¿verdad? Porque eso es algo curioso. En Prusia se forman micorrizas con cipreses, ¿verdad? Con estas coníferas, que parece que en ese lugar fueron, eh, que las introdujeron, como pasó con los pisulitos, que introdujeron al frente ahí en el Mall San Pedro, ¿verdad? Con las coníferas que reforestaron esa área, ¿verdad? Entonces, las coníferas traían la micorriza de la manita que hay en Prusia. Vea qué curioso. Pero resulta que podemos encontrar amanitas en ericáceas en el Chirripó. Y esas no fueron, o sea, ¿quién va a ir al Chirripó a sembrar ericáceas para, este, para reforestar, ¿verdad? Más que es un lugar tan inaccesible. Entonces es bien curioso cómo serán las amanitas que crecen en Prusia, cómo serán las amanitas que crecen en Chirripó. Nadie lo sabe, no se ha investigado. No lo investiguen ustedes mismos porque para eso se necesita método científico, ¿verdad? Y entonces ya saben, las amanitas están en las coníferas de Prusia y en las ericáceas de el Chirripó, que está por el camino hacia los Crestones. Gracias, Luis Fran. Y sí, muy importante recordar eso, que a veces queremos arrancar las cosas, pero tienen una función, entonces lo mejor es dejar a los organismos en paz. Otra de las preguntas habla sobre los hongos, pero para negocio. ¿Qué importancia tiene el clima para hacer una huerta de hongos? Soy de Siquirres. El clima influye completamente a que si uno quiere desarrollar un proyecto de hongo, ¿verdad? Entonces, lo que se recomienda empezar son con hongos fuertes que crecen en cualquier clima, en cualquier temperatura, como promedio de Costa Rica, ¿verdad? Como 25, 30, digo yo, que es como lo promedio ahorita, 26, 28, por ahí. Los hongos ostras son el hongo por excelencia. De hecho, aquí tengo micelio. Si quieren observar, esto es un envase de vidrio con lo que se produce el micelio para sembrar en un kit de siembra. Entonces, esto es como la semilla que uno pone en un kit para este, hacer el proceso de siembra de hongos, ¿verdad? Entonces, eso usted lo puede comprar en diferentes proveedores que están en Costa Rica. Actualmente ha aumentado la cantidad de proveedores de empresas, de microempresas dedicadas a la siembra y producción de micelio. Entonces, incluso hay un proyecto de unos chicos de agronomía de la UCR que venden la cajita ya lista para usted poner en su cocina y que le crezcan hongos, así de hermoso. Entonces eso me encanta porque hace 4 años eso era impensable en Costa Rica. Creo que yo le decía a una señora con la que trabajo que mi sueño es yo ir a un supermercado y poder ver un pasillo lleno de todas las especies de hongos comestibles en el mercado actual, ¿verdad? Ay, me aburrí de ostra, voy a comer shiitake. No, o mejor voy a ponerle estos hongos ostra rey a la pizza que cocinamos hoy, ¿verdad? Y que sean así accesibles en precios de canasta básica, ¿verdad? Y que podamos acceder a ellos no solamente
a partir de contactos específicos, ¿verdad? Que un señor distribuyó hongos comestibles, que está en aquel restaurante, que está aquella macrobiótica, ¿verdad? Porque por ahora es como más complejo, ¿verdad? Como conseguir hongos frescos comestibles. Y con esta pregunta creo que puede hacer la prueba. En Siquirres se puede sembrar hongos ostra. Tiene la temperatura, de fijo tiene los sustratos adecuados y es solamente de mandarse a formarse, ¿verdad? Para aprender a sembrar hongos, porque estoy seguro que sí lo puede hacer allá. Claro, y si alguien tiene más preguntas sobre cómo cultivar hongos, puede contactar a Luis Frank por medio del Facebook de Funga Conservation y ellos de vez en cuando he visto que tienen cursos específicos sobre el cultivo de hongos. Entonces tal vez se Así pueden es. manejar en uno de estos. Otra pregunta. Está relacionada a la primera pregunta de la muchacha del embarazo. Si durante el año hay algún periodo marcado para poder ver los hongos, porque a veces los ve por todas partes, pero hay otras regiones y otras épocas donde casi no se ven. Entonces, es eso. ¿Hay alguna época donde ustedes sepan que se pueden observar más hongos? Sí, resulta que lo general es cuando empiezan las lluvias. Entonces, ahorita digamos que ya prácticamente hemos tenido 2 semanas de lluvias, ahí uno ya puede ir a buscar hongos a los bosques, porque seguramente ya han crecido varios. Sin embargo, no estamos en época lluviosa oficialmente, ¿verdad? Entonces, por eso es importante la discusión del cambio climático, cómo influye el cambio climático el crecimiento de los hongos, de sus cuerpos fructíferos. Entonces, a partir de observaciones, a partir de preguntas que uno hace a las personas que generalmente pasan más en el campo, efectivamente han dicho que ya no se ven tantos hongos como antes, o que ya es más difícil encontrar tal especie de hongo porque ya no ha llovido como llovía antes o llovió en exceso. Entonces, es por eso cada vez que usted encuentra un hongo, es un encuentro muy particular, ¿verdad? Y ahorita que parece que están más escasos, por eso es más importante documentarlos, tomarle fotografías, porque de pronto estamos haciendo una observación que se hace por primera vez en iNaturalis, ¿verdad? Y creo que también como depende del lugar, del sustrato, ¿verdad? O sea, si yo quiero ver hongos, voy a ir a buscarlos en un lugar, ojalá un bosque, ¿verdad? Con troncos en descomposición, después de lluvia, ojalá como después de la primera semana de lluvia, de la época lluviosa, ahí es un lugar ideal para ir a buscar hongos. Pero si yo voy a buscar hongos el 4 de enero, en pleno verano, en la Pampa Guanacasteca, o sea, seguramente no va a encontrar nada, porque todo está seco, no hay sustratos suficientes, ¿verdad? Como para ver si se están creciendo los hongos en esos lugares, que es como, ¿verdad? Entonces como que por eso les decía que es importante pensar en las especies de hongos posibles, en los grupos de hongos, para saber dónde ir, ¿verdad? Entonces, si yo quiero ver hongos de micorriza, yo voy a ir a un bosque de roble, porque posiblemente voy a encontrar más fácilmente ahí, ¿verdad? Entonces resulta que el bosque del Niño está dentro de la GAM, porque está dentro de Grecia. Y el bosque Niño ya es una parte del área protegida de el Minae, y ahí hay un bosque roble hermosísimo donde pueden encontrar hongos de micorriza por doquier, azules, cafés, anaranjados, de corales, y por eso con gusto, si quieren como lugares así de observación de hongos, yo les puedo dar así varios tips. Y también pueden encontrar hongos como en las últimas lluvias, ¿verdad? Al inicio de las lluvias, y hay como una oleada también grande como al inicio de las lluvias. Lo mejor así en observación es al puro inicio. Gracias, Luis Fran. Ok, se nos está acabando el tiempo, entonces vamos con las últimas dos preguntas. Una te la hace Sol, que quiero agradecer por estar conectada en las charlas del reto naturalista urbano. Y ella te pregunta si es difícil reconocer cuáles son los hongos comestibles.
Sí, sí, o sea, creo que identificar hongos comestibles es una práctica que se tiene que hacer con mucho cuidado, ¿verdad? Porque Costa Rica es un país biodiverso en todos sus ámbitos, ¿verdad? No solamente en hongos, sino animales, plantas. Y resulta que hay hongos tropicales sin describir todavía. Resulta que hay hongos tropicales muy parecidos entre sí. Entonces la información que yo veo de hongos en Google generalmente son de hongos que no son tropicales, ¿verdad? De países donde es más fácil diferenciar hongos comestibles de hongos tóxicos o hongos que no son de interés como culinario, gastronómico. Entonces, ese es un reto. O sea, aparte de vivir en un país donde tenemos como bosques como muy, como salvajes, ¿verdad? Llenos de plantas y llenos de un montón de diferentes tipos de crecimiento. Ahí los hongos están creciendo en esos lugares, ¿verdad? Entonces, yo de pronto puedo ver un hongo y no sé si realmente ese hongo que estoy viendo es el que yo vi en aquella revista o en aquel libro o en aquella fotografía, que yo no puedo estar completamente seguro si ese hongo es el comestible que me dijo tal persona. Entonces, por eso, si yo voy a consumir un hongo, tengo que estar 100% seguro que ese hongo es el hongo, ¿verdad? Entonces, a no ser que sea una persona que lleva años identificando hongos en el campo, a no ser que sea una persona que tenga la guía, la clave dicotómica o un microscopio que claramente dé la identificación de ese hongo, a no ser que sea una persona que dé un curso, ¿verdad? Como de identificación, yo no recomendaría este, mandarse a buscar hongos comestibles en Costa Rica, ¿verdad? Hay muchos contras y posibles como peligros si eso lo van a hacer, ¿verdad? Hay hongos muy específicos, facilísimos de reconocer, como el hongo azul, ¿verdad? Ese es imposible de no confundir. Los cantarelos, ¿verdad? Que son trompetas. Estos cocaína, ¿verdad? Que son muy fáciles de identificar, esos son comestibles, ¿verdad? Pero si uno ya va como por grupos como más parecidos como en forma, en colores, a nivel de setas, a nivel de grupos de agaricales, como los agáricos, que son los champiñones silvestres, ahí es muy fácil confundirse. También es súper fácil de confundirse en los grupos de amanitas, de boletales, ¿verdad? A veces incluso con los grupos de los hongos ostra, porque hay unos hongos muy parecidos a los ostra que parece que no son tan comestibles, pero se parecen, ¿verdad? Entonces, por eso es bueno preguntar siempre si usted va a consumir hongos silvestres, y lo mejor es buscar hongos comestibles que usted ya sepa que son comestibles en feria de agricultor, en lugares de venta de hongos comestibles. Listo, gracias, Luis Fran. Creo que ya esta es la última pregunta y es muy concreta sobre en Costa Rica dónde se pueden encontrar hongos bioluminiscentes. Creo que esos llaman muchísimo la atención de las personas y no son tan comunes. Entonces, si tenés algún lugar donde se puedan observar. Sí, los hongos bioluminiscentes son un fenómeno increíble que tienen que vivir en sus vidas, ¿verdad? Es una fantasía de infancia que se puede vivir siendo adulto, ¿verdad? Como estas estructuras que brillan en la oscuridad en una noche de luna nueva. Creo que es como describirlo es como un cuento de hadas, ¿verdad? Y creo que como país somos privilegiados al tener la oportunidad de convivir con organismos que produzcan esta, este momento, ¿verdad? Tan único.
En Costa Rica hay bastante lugares, ¿verdad? Como no parece, pero le puedo citar hasta 5. Está el Bosque del Niño, ¿verdad? Que les comentaba antes, donde hay bosques de roble en Grecia. Está el Parque La Cangreja en Puriscal. Está Monteverde, que es como más común hacer tours nocturnos en Monteverde. Está Sarapiquí, y esos son como los más reconocidos donde se han hecho como más observaciones como de hongos bioluminiscentes en Costa Rica. Estoy seguro que hay en más lugares. Estoy seguro que son grupos de hongos que si uno se enfoca a investigarlos 1 año, 2 años, va a encontrar un montón de cosas nuevas. Y de hecho hay estudios de biotecnológicos donde aislaron los genes de los bioluminiscentes y los pusieron en una planta de tabaco. Entonces hicieron una planta de tabaco bioluminiscente. Entonces es una locura al momento de la humanidad que ya hemos llegado. No sé, esto tiene mucha conversada a nivel ético, pero qué, qué increíble ya poder producir plantas bioluminiscentes a partir de genes de hongos bioluminiscentes. Muchas gracias por contestar las preguntas. Bueno, creo que ya se nos acabó el tiempo. Agradecerle mucho a Luis Fran por el trabajo que está haciendo con los hongos, por toda esta divulgación, acercar a los costarricenses a conocerlos un poquito más, a explorar los hongos que los tenemos cerca de la casa y muchas veces se nos olvidan. Y con esto cerramos el día 4 del ciclo de charlas del Reto Naturalista Urbano. Quería recordarles que mañana tenemos Árboles del GAM. Es una charla súper interesante, vemos floración y siempre queremos saber ese árbol de colores que nos llama tanto la atención, cómo se llama. Y si tenemos confusión, les recomiendo conectarse mañana, igualmente a las 5 de la tarde, por el Facebook de iNaturalist Costa Rica o por este mismo link de Zoom. Muchísimas gracias a todos por estar acá y nos vemos mañana. Muchas gracias, Michelle. Hasta luego. Hasta luego.